El pasillo del Hospital San Miguel estaba envuelto en un silencio opresivo, interrumpido solo por el sonido de las máquinas que pitaban, pasos apresurados y murmullos angustiados. Era uno de esos días en que el cielo de Barcelona parecía tan pesado como los corazones que allí buscaban respuestas. Una lluvia fina golpeaba los cristales del vestíbulo como lágrimas silenciosas, y el aire frío llevaba el olor a desinfectante e incertidumbre. Antes de comenzar esta historia conmovedora, suscríbete al canal para no perderte relatos emocionantes como este. Historias que tocan el corazón. Ahora, sumérgete con nosotros en esta sorprendente travesía. Sentada sola, en un banco de madera fría, Isabela Montero, una mujer cuya presencia normalmente se asociaba a fiestas de gala y editoriales de moda, estaba irreconocible. Sus ojos, antes enmarcados por sombras y delineadores sofisticados, ahora estaban hinchados y enrojecidos. El rímel corría por sus mejillas. Sus manos temblaban. Apretaba entre los dedos un pañuelo ya empapado de lágrimas. Un gesto involuntario, automático, como si aferrarse a ese trozo de tela pudiera contener el dolor que desbordaba su alma. Allí dentro, detrás de las puertas de vidrio esmerilado, Enrique, su hijo de 9 años, yacía en una camilla, rodeado de médicos que hablaban demasiado rápido, usaban demasiados términos técnicos y ofrecían pocas certezas. Un accidente repentino, una grave crisis respiratoria, algo que los exámenes aún no explicaban del todo, y ahora el pequeño niño, tan lleno de vida y preguntas, estaba inconsciente. «Estamos haciendo todo lo posible, señora Montero», había repetido por tercera vez el doctor Ruiz, pero aquello sonaba tan vacío como el eco de sus palabras en los pasillos. Isabela no estaba acostumbrada a oír «no sabemos». En su vida bastaba un chasquido de dedos para resolver cualquier cosa. Los problemas desaparecían con cheques, contactos o llamadas. Pero allí se sentía desarmada, sin ningún poder. Su dinero no servía de nada frente a la mirada ausente de su hijo. Fue entonces cuando un sonido extraño rompió el ambiente, el arrastre de unos zapatos gastados sobre el suelo encerado. Un niño delgado, sucio y con ropa descolorida se acercaba, observando a Isabela con una intensidad desconcertante. Al principio, ella apenas notó su presencia. Estaba demasiado perdida en su propio sufrimiento, pero él no se fue. Se detuvo a pocos pasos de ella. «Señora», dijo con voz firme, aunque suave. Isabela alzó la vista lentamente, confundida. «Yo sé cómo salvar a su hijo». La frase pareció un cuchillo atravesando la realidad. Por un momento, creyó haber escuchado mal. Miró a su alrededor, buscando a algún enfermero, algún guardia de seguridad, alguien que sacara a ese niño de allí. Pero él estaba serio, y no parecía estar bromeando. «¿Qué?». Su voz salió ronca, casi inaudible. «Su hijo, Enrique, yo sé lo que tiene, sé lo que puede curarlo». Isabela se puso de pie, desconcertada. Aquello era un absurdo. ¿Cómo un niño de la calle, que apenas aparentaba tener 10 años, podía saber algo que los médicos especialistas aún intentaban entender? «¿Esto es algún tipo de broma cruel?», preguntó, intentando mantener la compostura. Pero el niño no retrocedió, y tampoco pareció intimidado por la presencia de aquella mujer millonaria visiblemente devastada. «No estoy bromeando. Escúcheme. Puedo ayudar, pero usted tiene que confiar en mí». Isabela abrió la boca para responder, pero antes de decir algo, sintió un pinchazo en el pecho. Había algo en esa mirada. No era arrogancia ni compasión, era convicción. Y una extraña serenidad que contrastaba con el caos que ella sentía por dentro. «¿Quién eres tú?», preguntó por fin. «Me llamo Diego. Crecí en la calle, pero aprendí cosas que los médicos de este hospital no saben, porque yo vi esto antes, con otro niño, exactamente igual». Isabela sintió que el mundo giraba por un instante.
¿Qué quería decir con eso? ¿Cómo podía saber lo que tenía Enrique? ¿Y por qué esa voz infantil, tan fuera de lugar en ese contexto, sonaba más lúcida que todas las otras que había escuchado aquella tarde? Diego continuó. Ellos se van a equivocar en el diagnóstico. Van a tratar el síntoma, pero no la causa. Y él va a empeorar, pero yo puedo mostrarle lo que está ocurriendo. Solo necesito que usted me escuche. Fue en ese instante cuando la puerta de la sala de observación se abrió. Uno de los médicos salió con el semblante preocupado. «Señora Montero, necesitamos hablar». Ella miró a Diego, luego al médico, el corazón oprimido. La razón le decía que ignorara a ese niño. Pero algo dentro de ella, quizás la desesperación, quizás la intuición, le decía que no podía simplemente dejarlo ahí. Y fue así como, por primera vez en su vida, Isabela Montero, una mujer acostumbrada a caminar entre millonarios y magnates, tendió la mano a un joven mendigo. «Ven conmigo, pero si estás mintiendo». «No estoy mintiendo». Su hijo volverá a sonreír, pero primero usted tendrá que olvidar todo lo que cree saber sobre la ayuda. Esa frase seguiría resonando en su mente por mucho tiempo. Las lágrimas que antes parecían una catarata incontrolable, ahora corrían en silencio por los ojos de Carmen del Valle, mientras permanecía sentada en el banco de la sala de espera del hospital. El uniforme discreto del personal iba y venía. Médicos y enfermeros hablaban en términos técnicos, y cada sonido del ambiente parecía atravesarle el pecho como una aguja de ansiedad. El joven de aspecto sencillo que se había presentado como Tomás permanecía cerca, respetuosamente en silencio. Pero sus ojos no perdían de vista a Carmen. Había algo allí que él reconocía. Un tipo de dolor que, aunque vestido de lujo, era similar al que él mismo cargaba en las aceras frías de Valencia. Carmen finalmente rompió el silencio, aún sin mirar al muchacho. «¿Por qué estás aquí, chico? ¿Qué quieres de mí?» Tomás dio un paso al frente con cautela, como si supiera que cualquier movimiento brusco podría ser interpretado como una invasión. «No quiero nada de usted, solo quiero ayudar. Sé cómo salvar a su hijo, pero para eso tiene que escucharme». Carmen arqueó una ceja, aún incrédula. «¿Estás diciendo que sabes más que los médicos? Mi hijo está en coma. Ya consultamos a los mejores especialistas de Madrid, y tú vives en la calle». Tomás no reaccionó con enojo, solo respiró hondo y dijo, «Sí, vivo en la calle, pero hay cosas que los médicos no ven, y yo vi algo en su hijo, algo que nadie más ha visto». Hubo un silencio denso, cargado. Carmen lo miró por primera vez con verdadera atención. Era joven, pero había una madurez en sus ojos que no coincidía con su edad, como si el tiempo hubiera corrido diferente para él. Ella vaciló. Algo dentro de ella, tal vez la desesperación, tal vez la última chispa de fe, la impulsó a decir, «Habla, pero si es una locura o un truco barato, mandaré a los guardias a sacarte». Tomás asintió con humildad. Años antes de aquel momento en el hospital, Carmen del Valle era conocida como la mujer de hierro de Valencia, una empresaria brillante, siempre a la vanguardia del mercado inmobiliario. Había heredado el imperio de su padre, Salvador del Valle, pero lo había multiplicado por 10 gracias a su visión moderna. Vivía en una mansión rodeada de jardines cuidados al milímetro, con un personal de 20 personas, viajes semanales a Barcelona, París y Buenos Aires. Se vestía con trajes hechos a medida, siempre elegante, siempre altiva. A pesar de su frialdad en los negocios, Carmen tenía un punto de dulzura incuestionable. Mateo, su único hijo, fruto de un matrimonio fallido, con un arquitecto argentino con quien compartía poco afecto. Mateo era su razón para despertar, su vínculo con el mundo humano. Desde pequeño, el niño era sensible. Le gustaba tocar la guitarra, dibujar, y pasaba horas mirando el cielo por la ventana. Carmen, aunque tan absorbida por su carrera,
Siempre hacía un esfuerzo por asistir a los recitales escolares y a los cumpleaños con temáticas creativas. Pero el tiempo comenzó a alejarlos. Carmen, inmersa en reuniones y presiones, empezó a delegar la crianza del niño a tutores y niñeras. Mateo creció rodeado de lujo, pero en soledad. La culpa silenciosa se escondía tras los contratos firmados, las sonrisas en eventos sociales y una cuenta bancaria cada vez más abultada. Hasta que un día todo se vino abajo. Cuando llegué aquí, antes de que usted saliera llorando de la sala, estaba observando la entrada del hospital, dijo Tomás, bajando el tono de voz. Vi al niño siendo traído. Todavía estaba consciente, aunque débil, pero había algo extraño en sus ojos, como si intentara decir algo, aunque no hablara. Carmen se tensó. ¿Qué quieres decir con eso? Movía los dedos de la mano izquierda, un patrón, casi rítmico, como una secuencia. Vi eso muchas veces cuando mi hermano menor tenía crisis de ansiedad. Hacía señales con los dedos cuando no podía hablar. La mujer abrió los ojos sorprendida. Mateo también hacía eso cuando era pequeño, cuando tenía miedo. Tomás continuó. Entonces pensé, ¿y si eso es un pedido de ayuda? ¿Un código? ¿Algo que está intentando comunicar y nadie ha notado? Carmen sintió el corazón acelerar. Aquello parecía un delirio, pero ¿y si era cierto? ¿Qué crees que intenta decir? Aún no lo sé, pero puedo intentar averiguarlo si me permite verlo. Carmen vaciló, la lógica gritaba que no, pero el instinto decía que sí. Mientras acompañaba a Tomás por los pasillos del hospital hasta la habitación de Mateo, Carmen se sentía como una niña desprotegida. Cada paso era un enfrentamiento con sus propias decisiones. ¿Por qué aceptaba eso? ¿Qué estaba haciendo? Pero algo en su interior se agitaba, una esperanza que no sentía desde que los médicos pronunciaran estado vegetativo. Llegaron a la habitación. El niño estaba pálido, conectado a cables y tubos. El corazón de Carmen se apretó. Tomás, al verlo, se detuvo en la puerta e hizo una breve reverencia, como si reconociera el dolor allí presente. Se acercó y, sin tocar nada, observó los dedos del niño. ¿Lo ve? Todavía hace el movimiento, aunque sea inconscientemente. Era verdad. Carmen contuvo la respiración. Son 3 movimientos lentos, 2 rápidos y una pausa. Luego se repite. Eso lo hacía cuando era pequeño, murmuró Carmen. Era el código que usábamos cuando queríamos irnos de un lugar sin llamar la atención. 3 lentos, 2 rápidos y una pausa. Eso significaba ayúdame. Tomás la miró con firmeza. Entonces está intentando comunicarse, no se ha rendido. Y si él no se rinde, nosotros tampoco podemos rendirnos. Carmen, aún perpleja, sentía un torbellino interno. ¿Y si ese chico de la calle tenía razón? ¿Y si la respuesta para salvar a Mateo no estaba en los exámenes, sino en un lenguaje emocional que solo alguien atento podía descifrar? Y ahora tú, que estás siguiendo esta historia, ya te habrás dado cuenta de que lo inesperado puede venir de donde menos se espera. Si esta narrativa te ha atrapado hasta aquí, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir descubriendo lo que vendrá, porque la historia de Carmen y Tomás apenas comienza. Esa noche, Carmen llamó al neurólogo encargado de Mateo y con cierto titubeo le contó lo que Tomás había notado. La respuesta fue predecible. Comprendo su angustia, señora del Valle, pero los movimientos repetitivos involuntarios son comunes en este tipo de cuadros clínicos. No podemos basar decisiones médicas en suposiciones emocionales. Carmen casi cedió ante la razón, casi. Pero los ojos de Tomás, atentos y serenos, le daban más confianza que cualquier diploma colgado en las paredes del hospital. Y así tomó la decisión que lo cambiaría todo. Quiero que este chico se quede aquí conmigo, al menos por hoy. Él me ayudará a observar a mi hijo, y si no funciona, mañana puede echarlo. El médico
Alzó las cejas, sorprendido, pero aceptó. Carmen aún no lo sabía, pero esa era la primera vez en años que elegía escuchar a su corazón antes que a su razón. La madrugada parecía no avanzar en el hospital. Las luces fluorescentes, el olor a desinfectante y los sonidos de los monitores cardíacos creaban un ambiente entre asfixiante y entumecedor. Carmen seguía sentada junto a la cama de Mateo, mientras Tomás, de pie, observaba cada movimiento del niño con ojos atentos, casi como si intentara descifrar un enigma invisible. Por un momento, el silencio fue interrumpido por el sutil sonido de los dedos de Mateo moviéndose de nuevo. 3 toques lentos, 2 rápidos, pausa. Repetía, repetía y repetía. Carmen se inclinó emocionada. «Está pidiendo ayuda. Lo sé, estoy segura de que sí». Tomás asintió suavemente. «Tengo una idea, pero usted tiene que prometerme algo». «¿Qué cosa?» «Que no se va a reír, ni va a echarme de aquí». Carmen esbozó una pequeña sonrisa. La primera en días. «Después de todo esto, Tomás, creo que ya no sería capaz de reírme de nada. Dime». Tomás sacó del bolsillo una pequeña libreta envejecida. «Esto es mi diario, pero nunca escribí en él. Solo dibujaba símbolos y gestos que vi usar a personas para comunicarse sin palabras. Señales de la calle, códigos visuales, pequeños detalles que nadie nota. Incluso gestos usados por personas que viven en silencio. Creo que su hijo está utilizando un lenguaje corporal que nadie ha considerado». Carmen se sorprendió. «¿Pero cómo sabes todo eso?» Tomás la miró durante un segundo más largo de lo habitual. Luego respondió: «Porque crecí con un hermano mudo. Se comunicaba con señas, expresiones y códigos. Tuve que aprender a leer el mundo sin palabras, y con el tiempo comencé a notar que las personas dicen mucho incluso cuando creen estar en silencio». Carmen tragó saliva. Nunca había pensado que un chico de la calle pudiera tener vivencias tan profundas. «Entonces, ¿crees que Mateo está intentando comunicarse así?» «Estoy seguro. Y creo que, si vamos más a fondo, podemos descubrir exactamente qué está tratando de decirnos». Durante los 2 días siguientes, Carmen permitió que Tomás permaneciera al lado de Mateo, observando cada movimiento. Dibujaba cada gesto, registraba pausas, microexpresiones, incluso los parpadeos. Creó una secuencia con los dedos de Mateo y comenzó a compararla con el diario de señales que había mantenido por años. Carmen lo observaba con creciente admiración, no solo por su dedicación, sino por la sensibilidad con la que trataba todo. Hablaba con Mateo como si el niño pudiera escucharlo. Nunca trataba su estado como una sentencia final. En la mañana del tercer día, Tomás le mostró algo a Carmen. «Mire esto», dijo, abriendo la libreta. «La repetición del patrón coincide con una señal usada por personas sordas para indicar peligro cercano o amenaza oculta». Carmen abrió los ojos con asombro. «¿Tú crees que Mateo no sufrió solo un malestar? Creo que vio o vivió algo que lo asustó profundamente. Tal vez ese fue el motivo de su colapso. Tal vez está tratando de advertirnos». Carmen pasó una mano por su cabello, confundida. «Pero, ¿por qué?» Estaba en el colegio. Todo parecía normal. Tomás frunció el ceño. «Señora, ¿puedo hacerle una pregunta difícil?» «Claro. ¿Su hijo sufría acoso escolar? ¿O estaba atravesando algo que nadie notaba?» Carmen sintió un nudo en el pecho. Las palabras de Tomás tocaron un punto que ella llevaba tiempo evitando. «Un profesor comentó algo una vez. Dijo que Mateo estaba más introspectivo, más callado, pero pensé que era solo la adolescencia. Yo no quise verlo». Tomás se mantuvo sereno, incluso ante la confesión dolorosa. «Entonces, quizás está intentando revelar eso ahora, y si es así, su recuperación podría depender de que sepamos exactamente qué ocurrió. Necesita ser comprendido, no solo tratado». Motivada por esta nueva perspectiva, Carmen decidió actuar.
mandó traer el portátil de Mateo, sus cuadernos del colegio e incluso su guitarra. Tomás sugirió algo atrevido: poner música que Mateo solía escuchar mientras leía en voz alta fragmentos de sus textos favoritos. Todo para crear estímulos que pudieran provocar reacciones sutiles. Y, para sorpresa de todos, las reacciones llegaron. Una noche, al son de una música instrumental que Mateo solía tocar en la guitarra, sus dedos se movieron de forma diferente. Ya no era el mismo patrón de antes, era una nueva secuencia. Tomás la anotó y corrió a su diario. «Esto es señal de traición. Mire, estos movimientos son muy específicos. Observe». Carmen quedó atónita. «¿Traición? ¿De quién?» Tomás la miró con pesar. «No lo sé, pero parece que su hijo intenta mostrar que fue engañado o herido por alguien en quien confiaba». Carmen llevó una mano a la boca. Su mente comenzó a recorrer una lista de personas cercanas a Mateo: profesores, amigos, empleados del hogar. Y entonces, Tomás dijo algo aún más contundente: «Puede que sea alguien que usted ni se imagina, pero tenemos que descubrirlo. Y rápido». Carmen decidió visitar el cuarto de Mateo en la mansión con una nueva mirada. Por primera vez, entró no como madre empresaria, sino como mujer que había ignorado las señales. Llevó a Tomás con ella, un gesto que, días atrás, habría sido impensable. En la habitación del niño, Tomás observó todo con atención: los libros, las anotaciones, las fotografías. Y entonces encontró algo peculiar: una pequeña hoja de papel escondida dentro de un libro de poemas. Era una nota: «Si hablas, todo se acaba. Recuerda lo que está en juego». Carmen sintió que el aire le faltaba. ¿Esto estuvo aquí todo este tiempo?» Tomás leyó con calma. Parece que Mateo estaba siendo amenazado. Alguien no quería que revelara algo. Carmen, ahora tomada por una mezcla de miedo y culpa, susurró: «Dios mío, ¿y si todo esto fue consecuencia de eso? ¿Y si colapsó por guardar ese secreto?» Tomás asintió. «Entonces tenemos que ir más allá, descubrir quién está detrás de esto». Carmen se recostó en la butaca del cuarto, sujetando la nota como si fuera una dinamita a punto de explotar. Su mundo, que ya se había derrumbado con la hospitalización de su hijo, ahora mostraba grietas aún más profundas: traiciones, secretos, amenazas. Miró a Tomás y dijo: «¿Y si es alguien de mi propia casa?» Y ahora queda la pregunta: ¿quién sería capaz de amenazar a un niño tan dulce como Mateo dentro de su propia mansión de lujo? ¿Quién está detrás de ese secreto que lo llevó al coma? Prepárate, porque lo que viene a continuación puede sacudir todo lo que Carmen creía saber sobre su vida y sobre quienes realmente están a su lado. Aquella noche fue diferente. Carmen no pudo dormir. Repetía una y otra vez la frase que había leído en el papel: «Si hablas, todo se acaba». Las palabras palpitaban en su mente como una alerta constante. Comenzaba a darse cuenta de que el coma de Mateo era mucho más que un problema de salud. Era la consecuencia de un ambiente silenciosamente tóxico donde algo grave había ocurrido. Pero la duda más dolorosa aún la corroía por dentro. ¿Quién era el traidor? ¿Quién estaba amenazando a su hijo? Al día siguiente, Carmen reunió a todo el personal de la casa: cocineros, chóferes, ama de llaves, jardinero, profesores particulares, bajo el pretexto de hacer una reestructuración general. Pero, en realidad, quería observar las reacciones. Tomás, ahora casi un aliado silencioso, también estaba presente. Él propuso una idea arriesgada: «Deja el papel a la vista, pero de forma sutil. Quien lo reconozca, reaccionará». Carmen dudó, pero aceptó. Colocó el papel sobre un libro en su biblioteca, en un lugar aparentemente aleatorio. Y entonces observó. Durante la mañana todos pasaron por ahí. Y fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Silvana, la tutora de literatura de Mateo, al entrar al ambiente, se quedó congelada al ver el papel. Sus ojos se fijaron en él por un segundo, demasiado largo.
Intentó disimular, se dio la vuelta rápidamente y salió de la sala, nerviosa, sudando. Carmen y Tomás se miraron. «Es ella», dijo él, casi convencido. Carmen no perdió tiempo. Llamó a Silvana para conversar en privado. «Necesito que me digas la verdad, Silvana», comenzó con firmeza. «Mi hijo colapsó, y ahora sé que ocurrió algo más grave. Tengo una nota. Sé que fue amenazado». Silvana se puso pálida. «Señora, yo no sé de qué está hablando». «Sí, sabes. Vi tu reacción Sé al ver leer a la las nota. personas, Silvana. Dime la verdad ahora. ¿Fuiste tú quien escribió eso?» La tutora vaciló, con la voz temblorosa. «Yo juro que no es lo que parece». Carmen se acercó. «Entonces, dime lo que es. Ahora». Silvana rompió en llanto. «Yo nunca quise hacerle daño a Mateo. Nunca. Pero él descubrió algo que no debía. Algo sobre su pareja». Carmen se quedó inmóvil. «¿Qué estás diciendo?» Silvana bajó la mirada buscando valor para continuar. «Tu compañero, el señor Fernando, usaba la casa cuando usted viajaba para hacer acuerdos extraños con personas externas. Un día, Mateo vio algo, fotografías, conversaciones, un pendrive con archivos que comprometían su empresa. Él amenazó con contarle todo. Dijo que usted necesitaba saber, y fue cuando Fernando me obligó a escribir esa nota, amenazando a mi familia. Me dijo que si Mateo hablaba, destruiría todo. Mateo tuvo tanto miedo que prefirió callar, pero entró en crisis. A Carmen le temblaron las piernas. «¿Me estás diciendo que el hombre que dormía a mi lado amenazó a mi hijo?» «Sí, y si usted revisa la oficina, dentro de la caja fuerte con fondo falso, encontrará los documentos que él escondía. Mateo vio todo eso, solo que no tuvo tiempo ni fuerza para contárselo. La millonaria no lloró, no gritó, no se derrumbó. Se levantó con firmeza, fue directamente a la mansión y se dirigió al despacho. Allí hizo lo que Silvana le había dicho. Removió el fondo falso de la caja fuerte, y allí estaban los archivos, contratos de venta ilegal de parte de la empresa, conversaciones con inversores ocultos, extractos a nombre de terceros. Todo ante sus ojos. Mateo intentó protegerla, y casi perdió la vida por ello. Tomás, a su lado, solo observaba en silencio. «Mi hijo nunca fue débil», dijo Carmen con voz baja pero firme. «Fue demasiado valiente. Fernando fue apartado, denunciado y procesado». Carmen utilizó los documentos como prueba y logró revertir parte de las pérdidas. Más que salvar la empresa, estaba recuperando su integridad. Pero la mayor victoria aún estaba por llegar. Esa misma semana, Mateo comenzó a reaccionar. Las señales eran más claras. El patrón de los dedos cambió. Parpadeaba en respuesta. Su mano apretaba suavemente la de Carmen. Y finalmente, una mañana soleada, abrió los ojos. Lo primero que vio fue a su madre, con lágrimas suaves en los ojos, y a Tomás sosteniendo una hoja con dibujos, el diario de señales que tanto los ayudó. «Hijo, estoy aquí», dijo Carmen, tomándole la mano. «Ya está todo bien. Estás a salvo, y me mostraste todo lo que necesitaba saber». Mateo sonrió, débil, pero presente. Su mirada decía más que 1000 palabras. En los meses siguientes, Mateo se recuperó completamente. Comenzó a hacer sesiones con un terapeuta. Volvió a la música. Aquel chico frágil que un día estuvo entre la vida y el silencio, ahora mostraba fuerza, sensibilidad y una madurez impresionante. Tomás, por su parte, se convirtió en parte de la familia. Carmen lo acogió, le ofreció estudios, alojamiento, acompañamiento. Pero fue él quien sorprendió. «No quiero lujos, señora, quiero aprender, quiero construir, quiero ayudar a otras personas como Mateo». Y así nació un proyecto social liderado por ambos. Señales Invisibles, una organización que ayudaba a jóvenes en silencio, ya fuera por traumas, discapacidades o abandono, a ser comprendidos y escuchados. Tomás
se convirtió en símbolo de superación. Y Carmen, la mujer que un día solo veía cifras, se convirtió en la mujer que veía corazones. ¿Cuántas personas hoy viven como Mateo, tratando de decir algo sin ser escuchadas? ¿Cuántos Tomás pasan desapercibidos en las esquinas de la ciudad, cargando historias que podrían salvar vidas? Tal vez todo lo que le falta al mundo sea un poco más de escucha, un poco más de sensibilidad, y tal vez el cambio de alguien comience simplemente con el valor de preguntar: ¿estás bien?